Saludos calurosos para todos ustedes en donde quiera que estén. Desde aquí, en nuestros estudios en la ciudad de Lago Salado, me emociona saludarles hoy y darles la bienvenida al programa Preguntas y Respuestas el día de hoy. Y como ustedes ya saben, les invito a que nos manden sus preguntas, sus comentarios a canalmormon@ldschurch.org, o si gustan escribirme personalmente, mi correo es sarco@ldschurch.org, sarco con Z. Nos encanta y me encanta escuchar de ustedes, así que no se pierdan la oportunidad de darnos sus comentarios. Y la pregunta de hoy tiene bastante información, así que una vez más decidimos dividirla en 2 episodios para poder darles mucha más información en cuanto al tema. Y la pregunta dice, ¿qué significa hacer firme nuestra vocación y elección? Un tema interesante, y para aquellos que no han escuchado en cuanto a este concepto en el pasado, vamos a aprender bastante de esto el día de hoy y durante nuestro siguiente episodio. En el Manual para el Maestro de Doctrina del Evangelio del Nuevo Testamento, dice que Pedro hizo una invitación a los santos con las siguientes palabras: procurad hacer firme vuestra vocación y elección. ¿Qué significa hacer firme la vocación o elección? Significa recibir del Señor la certeza o la promesa de recibir la exaltación en el reino celestial. Una persona que hace firme su vocación y elección sabe por revelación y el espíritu de profecía que está sellado para vida eterna. Entonces, ¿cómo hacemos firme nuestra vocación y elección? El profeta José Smith enseñó que después que una persona tiene fe en Cristo, se arrepiente de sus pecados, se bautiza para la remisión de ellos y recibe el Espíritu Santo por la imposición de manos, entonces, si continúa humillándose ante Dios teniendo hambre y sed de justicia y viviendo de acuerdo con todas las palabras de Dios, el Señor le dirá dentro de poco: Hijo, serás exaltado. Cuando el Señor lo haya probado en todas las cosas y haya visto que aquel hombre está resuelto a servirlo, pase lo que pase, ese hombre verá que su vocación y elección han sido confirmadas. La vocación y elección en ocasiones se le llama llamamiento y elección. El elder Bruce R. McConkie responde la pregunta en cuanto a qué significa hacer firme la vocación y elección en su libro Doctrina Mormona. Él dice, los miembros de la Iglesia que devotamente se consagran a una vida de rectitud, viviendo de cada palabra que sale de la boca de Dios, hacen su vocación y elección seguras. Es decir, que reciben la más segura palabra de profecía, lo que significa que el Señor los sella para la exaltación mientras están aún en esta vida. Pedro resumió el curso de la rectitud que los santos deben seguir para hacer su vocación y elección segura, y entonces, refiriéndose a su experiencia en el Monte de la Transfiguración con Santiago y Juan, dijo que esos 3 habían recibido su palabra profética más segura. Por lo tanto, como dijo el profeta José Smith, la palabra profética más segura significa que un hombre sepa, por revelación y el espíritu de profecía, que está sellado para vida eterna, mediante el poder del santo sacerdocio. Los muy favorecidos del Señor son sellados contra todo tipo de pecado y blasfemia, a excepción de la blasfemia contra el Espíritu Santo y el derramar sangre inocente. En decir que se les garantiza su exaltación o su salvación, se hace firme su vocación y elección porque han obedecido la plenitud de las leyes de Dios y han vencido al mundo. Entonces, básicamente, el recibir nuestra vocación y elección o llamamiento y elección es la certeza de que uno recibirá la salvación. El Señor les dice, saldréis en la primera resurrección y heredaréis tronos, reinos, principados, potestades y dominios, toda altura y toda profundidad. Se debe entender que estas bendiciones no forman parte del matrimonio celestial. Las bendiciones relacionadas con el matrimonio celestial, pronunciadas sobre las parejas, están condicionadas a la consiguiente fidelidad de los participantes. Continuando con el elder McConkie, él dice, el hacer firme la vocación y elección proviene del matrimonio celestial y se deriva de éste. No hay ni puede existir la vida eterna para un hombre o una mujer solos, ya que la naturaleza de la vida eterna consiste en la continuación de la unidad familiar en la eternidad. La revelación sobre el matrimonio abarca el matrimonio celestial, donde se dan las promesas condicionales de la vida eterna, y el hacer firme la vocación y elección, donde se da la promesa incondicional de la vida eterna, en un mismo enunciado. El presidente Marion G. Romney dio los siguientes ejemplos de personas que han hecho firme su vocación y elección en la Conferencia General de Abril del año 1977. Él dijo, en la sección 88 de Doctrina y Convenios se encuentra una revelación en la que el Señor, al dirigirse a algunos de los primeros miembros de la iglesia en Ohio, dijo,
Ahora os envío a vosotros, mis amigos, otro Consolador, el Santo Espíritu de la promesa, para que permanezca en vuestros corazones. Y este otro Consolador es el mismo que prometí a mis discípulos, según se haya escrito en el testimonio de Juan. Este Consolador es la promesa que os doy de vida eterna, sí, la gloria del reino celestial. Y el elder Romney dice, debo pensar que todos los fieles santos de los últimos días querrán saber esa palabra más segura de profecía, de que fueron sellados en los cielos y recibieron la promesa de tener la vida eterna en el reino de Dios. Al leer los registros sagrados, encuentro relatos de experiencias de hombres de todas las épocas que han tenido ese sostén más seguro en su alma, esa paz en su corazón. Enós, el nieto de Lehi, sintió tanta hambre de esa rectitud que clamó al Señor hasta que vino a él una voz diciendo, Enós, tus pecados te son perdonados, y serás bendecido. Años después, Enós reveló la naturaleza de esa bendición que se le prometió, cuando escribió, y pronto iré al lugar de mi reposo, que es con mi Redentor, porque sé que en él reposaré. Y me regocijo en el día en que mi ser mortal se vestirá de inmortalidad, y estaré delante de él, entonces veré su faz, con placer, y él me dirá, ven a mí, tú, que bendito eres, hay un lugar preparado para ti en las mansiones de mi Padre. El Señor dijo a Alma, mi siervo eres tú, y hago convenio contigo de que tendrás la vida eterna. A sus 12 apóstoles nefitas, el Maestro dijo, ¿qué es lo que deseáis de mí después que haya ido al Padre? Y todos menos 3 de ellos dijeron, deseamos que después que hayamos vivido hasta la edad del hombre, que nuestro ministerio al cual nos has llamado se termine a fin de que vengamos presto a ti en tu reino. Y él les dijo, benditos sois, porque deseasteis de mí esto. Por tanto, después que hayáis llegado a los 72 años de edad, vendréis a mí en mi reino, y conmigo hallaréis reposo. Mientras Moroni compilaba los registros jareditas en soledad, recibió esta tranquilizante seguridad del Señor. Dice, tú has sido fiel, por tanto, tus vestidos estarán limpios, y porque has visto tu debilidad, serás fortalecido, aún hasta sentarte en el lugar que he preparado en las mansiones de mi Padre. Pablo también escribió en su segunda epístola a Timoteo, yo ya estoy a punto de ser ofrecido como sacrificio, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. En esta dispensación, o en estos últimos días, muchos han recibido promesas similares. En la primavera de 1839, mientras el profeta José y sus allegados padecían sufrimientos en la cárcel de Liberty, Heber C. Kimball se esforzó por cuidar de los santos e hizo lo posible por liberar a los hermanos prisioneros. El 6 de abril escribió, ya hacía 2 meses que no había escuchado nada de mi familia. Nuestros hermanos estaban en la cárcel, la muerte y la destrucción nos perseguían a donde quiera. Me sentía muy triste y solitario. Entonces las siguientes palabras acudieron a mi mente, y el Espíritu me dijo, escribe, lo cual hice tomando una hoja de papel, y escribí esto apoyándome en la rodilla. En verdad, digo a mi siervo Heber, tú eres mi hijo, en quien estoy bien complacido, porque tienes cuidado al escuchar mis palabras, y no transgredes mi ley ni te rebelas en contra de mi siervo José Smith, porque respetas las palabras de mis ungidos, aun desde el menor hasta el mayor de ellos. Por tanto, tu nombre está escrito en el cielo, para no ser borrado jamás. Qué interesante, ¿no? El Señor dijo al profeta José Smith, yo soy el Señor tu Dios, y estaré contigo hasta el fin del mundo, y toda la eternidad, porque, de cierto, sello sobre ti tu exaltación, y te preparo un trono en el reino de mi Padre, con Abraham, tu padre. Eso fue lo que enseñó Marion G. Romney. Y ahora continuando con las palabras de Bruce R. McConkie, él explica, ¿qué significa vocación o llamamiento? ¿Y quiénes son llamados por Dios? La vocación o el llamamiento procede de Dios. Está disponible debido a su gracia y bondad, y se ofrece a diversos pueblos y naciones conforme a su voluntad y su agenda divina. Desde los días de Jacob hasta la venida de Cristo, la casa de Israel fue el pueblo llamado y escogido del Señor. Durante su ministerio terrenal, el Señor limitó el llamado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y después de su resurrección, mandó a sus ministros a hacer el llamado a todos los hombres. Sin embargo, solamente los que reciban el Evangelio, entren en el convenio sempiterno, sean fieles a la verdad y se esfuerzan por vivir en armonía con la palabra revelada, serán contados entre los que, en las Escrituras, se denominan los llamados del Señor. En esa estructura general,
Hay llamados personales a cargo de confianza y responsabilidad que son meramente asignaciones para trabajar en la obra del Señor en lugares particulares y por un tiempo. El llamado en sí es a la causa del Evangelio, no es exclusivo para apóstoles y profetas, ni para el grande y poderoso en Israel, es para todos los miembros del reino. Ser llamado significa ser miembro de la Iglesia y del reino de Dios en la tierra, ser contado entre los santos, nacer de nuevo, ser hijo o hija del Señor Jesucristo, ser miembro de la familia de la fe, estar en la senda que lleva a la vida eterna y tener la esperanza de la gloria eterna, tener la promesa condicional de la vida eterna, ser heredero de todas las bendiciones del Evangelio, siempre y cuando haya una obediencia continua a sus leyes y ordenanzas. Entonces, ¿qué quiere decir hacer firme una vocación o llamamiento? Todas las bendiciones que se prometen con los llamamientos de Dios son condicionales. Se ofrecen a los hombres siempre y cuando éstos obedezcan las leyes sobre las cuales se basan. Dice la Escritura, porque todos los que quieren recibir una bendición de mi mano, dice el Señor, han de obedecer la ley que fue decretada para tal bendición, así como sus condiciones, según fueron instituidas antes de la fundación del mundo. Entonces, si la ley se ha vivido plenamente, se garantiza la bendición que se prometió. Y dice la Escritura, yo el Señor estoy obligado cuando hacéis lo que os digo, mas cuando no hacéis lo que os digo, ninguna promesa tenéis. O sea que si un hombre vive la ley, que le da derecho a recibir la vida eterna, entonces el Señor está obligado por su propia ley a conferirle el mayor de todos los dones a ese hombre. Si por un largo periodo de tribulaciones y obediencia, mientras esté en esta vida, un hombre demuestra al Señor que ha acatado y que acatará la verdad, el Señor acepta la lealtad mostrada y decreta que se reciben las bendiciones prometidas. Entonces se hace firme la vocación, que hasta este momento era provisional. La recepción de las bendiciones prometidas ya no es condicional, sino que está garantizada. Se proclama que se habrán de heredar cada una de las bendiciones del Evangelio. Y ahora, ¿qué significa elección? ¿Y quiénes son los escogidos del Señor? La elección es afín a la vocación o al llamamiento, y es sinónimo de esta, y en general el término escogidos comprende a toda la casa de Israel. Jesús, Pablo y Pedro se refirieron a los escogidos como los santos, los fieles creyentes, los que aman al Señor y procuran la rectitud. El Señor ha prometido que en nuestros días recogerá y salvará a sus escogidos. Pablo habla de los escogidos y de los llamados y estipula que ellos son predestinados a ser como Cristo, que su conducta se justifica y que en el futuro serán glorificados. Pedro especifica que su estado superior es según la presencia de Dios el Padre, e Isaías nos asegura que grandes bendiciones fluirán hacia ellos durante el milenio. En el uso más explícito y propio de los términos, los elegidos de Dios son un grupo muy selecto, un círculo interno de miembros fieles de la Iglesia. Ellos, esos miembros de la Iglesia que se esfuerzan con todo el corazón por guardar la plenitud de la ley del Evangelio en su vida, a fin de llegar a ser herederos de la plenitud de la recompensa del Evangelio en la vida venidera. Y ahora la siguiente cuestión, ¿qué significa hacer firme una elección? Sucede lo mismo con la elección que con la vocación o el llamamiento. A los escogidos del Señor se les ofrecen todas las bendiciones del Evangelio con la condición de que obedezcan sus leyes, y ellos, habiendo sido probados y hallados dignos en todas las cosas, más adelante recibirán el sello de su elección, el cual garantice que reciban la bendición prometida. Y para finalizar la primera parte de este tema, está la siguiente cuestión. ¿Qué significa hacer firme la vocación y elección? Hacer firme la vocación y elección es ser sellado para vida eterna, es tener la garantía incondicional de la exaltación o la salvación en el cielo más alto del mundo celestial. Es recibir la garantía de la divinidad. Es, en efecto, tener por adelantado el día del juicio, a fin de que se asegure la herencia de toda la gloria y el honor del reino del Padre antes del día en que los fieles entren en la presencia divina para sentarse con Cristo en su trono, así como Él está sentado con su Padre en su trono. Entonces, con esto finalizamos la primera parte de este tema, de qué significa hacer firme nuestra vocación y elección. Es un tema un tanto profundo, y quizás un tema del cual no escuchamos tan frecuentemente, así que es bastante interesante. Continuaremos con este tema en el siguiente episodio del programa Preguntas y Respuestas. Y como siempre es un gusto para mí saludarles y tenerles aquí con nosotros. Gracias por escucharnos hoy y no se pierdan nuestro próximo episodio para la segunda parte de este tema de qué significa hacer firme nuestra vocación y elección.
Quédense con nosotros aquí en el Canal Mormón.